Capítulo 26. Tienes razón. Me llamo Henry Lucas, en realidad. Mi padre era un militar retirado que vino a Rhodesia a montar un rancho. Murió cuando cursaba yo mi segundo año de estudios en Cambridge. ¿Lo querías? Pregunté, de pronto. No lo sé. Luego se puso colorado y prosiguió, con súbita vehemencia. ¿Por qué digo eso? Sí, quería a mi padre. Nos dijimos cosas muy amargas la última vez que nos vimos. Y regañamos muchas veces por mis locuras y mis deudas. Pero sí que le quería, y mucho. Ahora es cuando me doy cuenta exacta de cuánto lo he querido. Ahora que es demasiado tarde. Y continuó más tranquilo. Fue en Cambridge donde conocí al otro joven. ¿Al joven Itchley? Sí, al joven Itchley. Su padre, como sabes, era uno de los hombres más destacados de África del Sur. Nos hicimos amigos enseguida, Itchley y yo. El amor que profesábamos a África del Sur nos unía, y a ambos nos atraían los sitios vírgenes del mundo. Después de abandonar Cambridge, Itchley regañó definitivamente con su padre. El viejo le había pagado las deudas 2 veces y se negó a volverlo a hacer. Hubo una escena violenta entre ellos. Sir Lawrence anunció que se le había agotado la paciencia. No volvería a hacer cosa alguna por su hijo. Tendría que arreglársela solo. El resultado fue, como ya sabes, que los 2 jóvenes se marcharon juntos a Sudamérica en busca de diamantes. No voy a entrar en detalles de eso ahora, pero lo pasamos maravillosamente allí. No faltaron las penalidades, claro está. La vida, sin embargo, era buena. La lucha por la existencia lejos de todo lugar habitado. Y... Dios. Allí es donde se conoce a los amigos. Se forjó un lazo entre los dos que solo la muerte hubiera sido capaz de quebrantar. Bueno, pues como dijo el coronel Reis, nuestros esfuerzos se vieron coronados por el éxito. Encontramos un segundo Kimberley en el corazón de las selvas de la Guayana británica. No puedo describirte la sensación de triunfo que experimentamos. No era tanto el valor monetario de nuestro descubrimiento. Itchley estaba acostumbrado al dinero y sabía que, cuando muriese su padre, sería millonario. Y yo siempre había sido pobre y estaba acostumbrado a serlo. No, fue la simple alegría de haber hecho un descubrimiento. Hizo una pausa y luego agregó, casi en son de excusa. No te importa que te lo cuente así, ¿verdad? Como si yo no figurara en el asunto siquiera. Es así como lo veo ahora al mirar hacia atrás y recordar a esos 2 muchachos. Casi me olvidó de que uno de ellos era Henry Raybone. Cuéntalo como mejor te parezca, le contesté. Y él prosiguió. Fuimos a Kimberley, la mar de orgullosos con nuestro hallazgo. Llevábamos una magnífica colección de diamantes para someter a los expertos. Y entonces, en el hotel de Kimberley, la conocimos. Se detuvo como si reflexionara. Sentí que mis músculos se tornaban rígidos, y la mano que apoyaba en la jamba de la puerta se me crispó involuntariamente. Anita Grunberg. Ese era su nombre. Y era actriz, muy joven y muy hermosa. Nacida en África del Sur, de madre húngara si no me equivoco. La rodeaba cierta aureola de misterio y eso, naturalmente, aumentó sus atractivos para 2 jóvenes que acababan de regresar de la selva. Debió de encontrar muy fácil su tarea. Los 2 nos enamoramos de ella enseguida. Y a los 2 nos dio la cosa muy fuerte. Era la primera sombra que jamás se había interpuesto entre nosotros. No obstante, lo cual, nuestra amistad no se debilitó.
Estoy convencido de que cada uno de nosotros estaba dispuesto a echarse a un lado y dejar que triunfara el otro. Pero no era eso lo que ella quería. Algún tiempo después me pregunté por qué había sido, ya que el hijo único de Sir Lawrence Itchley resultaba un magnífico partido. La verdad era, sin embargo, que ella estaba casada ya, con una especie de clasificador de piedras, empleado en De Beers, aunque nadie tenía el menor conocimiento de ello. Fingió interesarse enormemente por nuestro descubrimiento, y nosotros se lo contamos todo. Y hasta le enseñamos los diamantes. Dalila, ese debía de haber sido su nombre, y supo desempeñar muy bien su papel. Fue descubierto el robo cometido en De Beers, y la policía cayó sobre nosotros como un alud. Se apoderaron de nuestros diamantes. Al principio nos reímos. Era tan absurdo aquello. Luego los diamantes fueron presentados ante el tribunal, y no cabía la menor duda de que se trataba de las piedras robadas en De Beers. Anita Grunberg había desaparecido. Había logrado hacer la sustitución con mucha habilidad. Y cuando dijimos que aquellas no eran las piedras que nosotros habíamos tenido, se burlaron. Sir Lawrence Hitchley tenía una influencia enorme. Consiguió que se retirara la acusación, pero no consiguió con ello que se borrara la mancha que había caído sobre el nombre de los dos jóvenes, y por poco se le partió el corazón. Tuvo una entrevista con su hijo, en la que le colmó de increíbles reproches. Había hecho todo lo posible por salvar el nombre de la familia, pero desde aquel día su hijo había dejado de serlo. Renegaba de él por completo. Y el joven, orgulloso de un amor propio exagerado, guardó silencio, negándose a protestar de su inocencia en vista de la incredulidad del padre. Salió furioso de la entrevista. Su amigo le estaba aguardando. Una semana más tarde se declaró la guerra. Los dos amigos se alistaron juntos. Ya sabes lo que sucedió. El mejor amigo que haya tenido jamás hombre alguno halló la muerte, en parte, por su temeraria locura. Se empeñó en correr riesgos innecesarios. Murió con el nombre deshonrado. Te juro, Anita, que si le guardé rencor a la mujer fue principalmente por mi amigo. A él le había afectado mucho más profundamente que a mí. Yo había estado locamente enamorado de ella durante un momento. Hasta creo que yo la asustaba a veces. En el caso de él, sin embargo, el sentimiento era menos vehemente, aunque más profundo. Había sido para él el mismo centro del universo, el eje alrededor del cual giraban todos sus anhelos. Su traición le arrancó las mismísimas raíces de su existencia. El golpe le aturdió, le dejó paralizado. Henry hizo una pausa. Después de un par de minutos, prosiguió. Como sabes, se me dio por desaparecido, presuntamente muerto. Jamás me molesté en corregir el error. Tomé el nombre de Parker y me vine a esta isla, que conocía de antemano. Al iniciar la guerra, había tenido la esperanza y la ambición de demostrar mi inocencia, pero luego mi espíritu pareció haber muerto. Me decía, ¿de qué sirve? Mi amigo había muerto. Ni él ni yo teníamos pariente alguno vivo a quien pudiera importarle. A mí se me creía muerto también. Que siguieran creyéndolo. Llevé una existencia apacible aquí, ni feliz ni desgraciada. Tenía entumecida la facultad de sentir, aunque comprendo, aunque no me di cuenta de ello por entonces, que tal sensación era, en parte, el resultado lamentable producido por la guerra. Un día, sin embargo, sucedió algo que me despertó de nuevo. Había accedido a llevar a un grupo de gente en mi canoa automóvil río arriba, y estaba de pie en el embarcadero ayudándolos a subir a bordo, cuando uno de los hombres soltó una exclamación de sobresalto. Me fijé en él. Era un hombrecillo pequeño,
delgado, con barba, y que me estaba mirando con la misma expresión que si viera a un fantasma. Tan profunda era la emoción que despertó mi curiosidad. Hice averiguaciones en el hotel y descubrí que se llamaba Carton, que era oriundo de Kimberley y que trabajaba de clasificador de diamantes en las minas de De Beers. Entonces renació en mí la antigua sensación de agravio. Abandoné inmediatamente la isla y me marché a Kimberley. Decidí entrevistarme con él aunque fuera a la fuerza. Me llevé el revólver. Lo poco que había visto de él me había bastado para darme cuenta de que era un cobarde. En cuanto nos encontramos cara a cara, vi que me tenía miedo. No me costó trabajo obligarle a decirme cuánto sabía. Él había tenido parte en el robo, y Anita Grunberg era su esposa. Nos había visto una vez a los dos cuando comíamos con ella en el hotel, y como leyera más tarde la noticia de mi muerte, le había causado sobresalto verme, de pronto, en las cataratas. Anita y él se habían casado muy jóvenes, pero la mujer no había tardado en separarse de su esposo. Había caído en mala compañía, según él. Fue entonces cuando oí hablar del coronel por primera vez. Carton no había tomado parte en ningún asunto más que aquel. Me lo juró con toda solemnidad, y me incliné a creerle. Era demasiado cobarde para poder triunfar como criminal. Se me antojaba a mí que aún me estaba ocultando algo. Para comprobarlo, amenacé con meterle un tiro allí mismo, diciéndole que me importaba muy poco lo que fuera de mi vida. Loco de terror, me contó otra historia. Parece ser que Anita Grunberg no se fiaba del todo del coronel. Al fingir entregarle todas las piedras que había hallado en el hotel, retuvo algunas en realidad. Carton, gracias a sus conocimientos técnicos, supo aconsejarle cuáles quedarse. Si fueran presentadas aquellas piedras alguna vez, eran tales su color y calidad que sería muy fácil identificarlas, y los expertos de De Beers reconocerían inmediatamente que aquellos diamantes jamás habían pasado por sus manos. De esa manera, habría pruebas de que la sustitución que habíamos alegado era un hecho. Mi nombre quedaría rehabilitado y las sospechas recaerían sobre quien correspondiese. Entendí que, contrario a su costumbre, el propio coronel había tomado parte activa en el asunto. Por consiguiente, Anita estaba segura de que poseía un arma contra él si algún día la necesitaba. Carton me propuso entonces que llegara a un acuerdo con Anita Grunberg, o Nadina, como se hacía llamar ahora. Él opinaba que estaría dispuesta, a cambio de una buena cantidad de dinero, a entregar las piedras y traicionar a su jefe. Le cablegrafiaría inmediatamente. Yo seguía desconfiando de Carton. Era hombre fácil de asustar, pero de los que en su terror diría tantas mentiras que costaría un trabajo enorme saber qué detalle creer. Volví al hotel y aguardé. A la tarde siguiente, calculé que ya habría tenido tiempo de recibir respuesta a su cablegrama. A mí me olió mal la cosa. Descubrí justamente a tiempo que en realidad iba a salir para Inglaterra a bordo del castillo de Kilmorden, que zarpaba de Ciudad del Cabo un par de días más tarde. Aún me quedaba tiempo para hacer el viaje a Ciudad del Cabo y embarcar en el mismo vapor y seguir mis averiguaciones. No tenía la menor intención de alarmar a Carton dejándome ver a bordo. Había tomado parte en muchas representaciones teatrales durante mis días universitarios, y no me costó gran trabajo transformarme en un caballero barbudo de edad madura. Esquivé cuidadosamente a Carton en el barco, permaneciendo en mi camarote todo el tiempo posible, con pretexto de indisposición. Le seguí sin dificultad cuando llegamos a Londres. Se fue derecho a un hotel y no salió hasta el día siguiente. Yo iba detrás de él.
marchó a las oficinas de un corredor de fincas de Knightsbridge. Allí pidió pormenores de las casas que hubiera por alquilar a orillas del río. Yo me acerqué a otra mesa a preguntar por una casa también. De pronto entró Anita Grunberg, Nadina, o como quieras llamarla. Soberbia, insolente, y casi tan bella como siempre. Dios, cómo la odiaba. Hela aquí, la mujer que había obrado mi ruina, y que había sido también la ruina de un hombre mejor que yo. En aquel momento hubiera sido capaz de agarrarla por el cuello y estrangularla milímetro a milímetro. Durante unos instantes me cegué. Fue la voz de ella la que oí a continuación, alta y clara, y con un acento extranjero exagerado. La casa del molino, Marlow, propiedad de Sir Eustace Spitler. Suena como si pudiera ser lo que busco. Sea como fuere, voy a visitarla. El agente le extendió la orden, y ella volvió a salir, con sus aires insolentes y de reina. No había dado la menor muestra de reconocer a Carton. No obstante, estaba convencido de que aquel encuentro allí obedecía a un plan preconcebido. Entonces fui un poco precipitado en mis conclusiones. Como no sabía que Sir Eustace estaba en Camps, creí que aquella búsqueda de casa era un simple pretexto para entrevistarse con él en la casa del molino. Yo sabía que él había estado en África del Sur por la época del robo, y no habiéndole visto jamás, llegué a la conclusión de que él debía de ser el misterioso coronel del que tanto había oído hablar. Seguí a mis dos sospechosos por Knightsbridge. Nadina entró en el hotel de Hyde Park. Apreté el paso y entré tras ella. Se metió en el restaurante y decidí no correr el riesgo de que me reconociera en aquellos instantes, sino continuar siguiendo a Carton. Tenía grandes esperanzas de que iba a buscar los diamantes y de que, si me presentaba yo de pronto y me daba a conocer cuando menos lo esperase, tal vez consiguiera hacerle decir la verdad completa. Le seguí a la estación del metro. Lo vi solo a un extremo del andén. Había una muchacha cerca de él, pero nadie más. Decidí abordarle allí mismo. Ya sabes lo que ocurrió. La sorpresa de ver allí a un hombre a quien creía en África del Sur le hizo perder la cabeza y retroceder. Siempre había sido un cobarde. Con pretexto de ser médico, conseguí registrarle los bolsillos. Llevaba una cartera de billetes y un par de cartas sin importancia. Un rollo de película que debí dejar caer en alguna parte más tarde. Y un papel en que se daba una cita para el 22 a bordo del castillo de Kilmorden. En mis prisas por alejarme antes de que me parase nadie, dejé caer el papel en cuestión también. Pero por fortuna recordé las cifras. Entré en el guardarropa más cercano y me quité apresuradamente la caracterización. No tenía el menor deseo de que se me echara el guante por haber registrado y confiscado algunas cosas a un cadáver. Luego volví al hotel Hyde Park. Nadina estaba comiendo aún. No es preciso que describa detalladamente cómo la seguí hasta Marlow. Entró en la casa y yo hablé con la mujer del pabellón, fingiendo que acompañaba a Nadina. A continuación entré yo también. Calló. Hubo un silencio cargado de electricidad. Me creerás, Anita, ¿verdad? Te juro ante Dios que lo que voy a decirte es verdad. Entré en la casa tras ellas con pensamientos homicidas y la encontré muerta. Estaba en el cuarto del primer piso. Dios, fue horrible. Muerta. Y no había ni rastro de ninguna otra persona en la casa. Me di cuenta enseguida, claro está, de la terrible situación en que me hallaba. Mediante un golpe maestro, la presunta víctima del chantaje había logrado deshacerse de la chantajista y suministrar, al propio tiempo, otra víctima a quien pudiera achacársele el crimen. Se veía bien clara la mano del coronel en todo aquello.
Por segunda vez era yo víctima suya. Imbécil de mí, que tan fácilmente me había metido en una trampa. Apenas sé lo que hice a continuación. Logré salir de la finca con aspecto relativamente normal, pero comprendí que no tardaría en descubrirse el crimen y ser telegrafiada mi descripción en todas partes. Permanecí escondido unos días sin atreverme a moverme. Por último, la casualidad vino en mi ayuda. Sorprendí una conversación entre dos hombres de edad madura en plena calle. Uno de ellos resultó ser Sir Eustace Pidler. Se me ocurrió inmediatamente la idea de irme con él como secretario. El fragmento de conversación que había oído me proporcionó el medio de conseguirlo. Ya no estaba yo tan seguro de que Sir Eustace Pidler fuera el coronel. Quizás se había escogido su casa como punto de cita por azar, o por algún motivo que yo no lograba desentrañar pese a mi mucho reflexionar. ¿Sabías tú? Le interrumpí. ¿Que Guy Paget se hallaba en Marlow el día del asesinato? Así queda aclarado entonces. Yo le hacía encants con Sir Eustace. Se le suponía en Florencia, pero desde luego allí no estuvo jamás. Estoy casi segura de que se hallaba en Marlow, solo que, claro está, no pudo demostrarlo. Y pensar que nunca sospeché de Paget ni un instante hasta la noche en que intentó tirarte al mar. Ese hombre es un actor maravilloso, ¿verdad que sí? Así se explica que se escogiera la casa del molino. Seguramente Paget podría entrar en ella y salir, sin ser observado. Es natural, además, que no se opusiera a que yo acompañase a Sir Eustace a bordo. En efecto, Nadina no se presentó en el lugar de la cita con los diamantes, como habían esperado que hiciese. Me figuro que, en realidad, sería Carton quien los tuviera, y que los habría escondido a bordo del Kilmorden. Así se explica su parte en el asunto. Esperaban que pudiera tener yo algún indicio del lugar en que se hallaban escondidos. Mientras el coronel no consiguiera apoderarse de los diamantes, seguiría corriendo peligro. Por eso tenía tantos deseos de hacerse con ellos, costase lo que costase. Lo que no sé es dónde demonios los escondiera Carton. Si es que de veras los escondió. Eso es una historia aparte, anuncié yo. La mía, y te la voy a contar ahora mismo. Escúchame con atención. Capítulo 27. Henry escuchó atentamente mientras narré todos los acontecimientos que he relatado ya en estas páginas. Lo que más le aturdió y sorprendió fue el saber que, durante todo aquel tiempo, los diamantes habían estado en mis manos. O mejor dicho, en las de Susan. Era una cosa que jamás se le había ocurrido sospechar siquiera. Claro está, después de conocer su historia, comprendí el porqué de la combinación de Carton, o la de Nadina más bien, puesto que estaba segura de que ella habría sido la que concibiera el plan. Jamás conseguiría nadie apoderarse de las piedras atacándola a ella o a su esposo. El secreto había muerto con ella. Y no era fácil que el coronel adivinase que se hallaban bajo la custodia del mayordomo de un barco. Parecía seguro ya que Henry podría demostrar su inocencia en el asunto del robo de los diamantes. Era la otra y más grave acusación la que paralizaba todas nuestras actividades. Porque según estaban las cosas, no podía salir al descubierto a defenderse. Vez tras vez volvimos al mismo punto. La identidad del coronel. ¿Era Guy Paget o no lo era? Yo diría que lo es. De no ser por una cosa, dijo Henry. Parece bastante seguro que fue Guy Paget quien asesinó a Anita Grumber en Marlow, cosa que indudablemente da color a la suposición de que el coronel es él, puesto que lo que pretendía Anita no era cosa que pudiera discutirse con un subordinado.
La única cosa que pugna contra esa teoría es el intento de quitarte a ti del paso la noche de tu llegada aquí. Viste a Payet quedarse atrás en la ciudad del Cabo. Hubiera sido completamente imposible que llegara aquí, por medio alguno, antes del miércoles siguiente. Es muy improbable que tenga emisarios por esta parte del mundo. Y todos sus planes tendían a encargarse de ti en Ciudad del Cabo. Hubiese podido, claro está, cablegrafiar instrucciones a algún lugarteniente suyo de Johannesburgo, que hubiera podido coger el tren de Rhodesia a Mafeking. Pero tendrían que haber sido muy claras y concretas las instrucciones que recibiera para que pudiese escribir la nota que recibiste. Guardamos silencio unos instantes. Luego dijo Henry, muy despacio. Dices que la señora Blair estaba dormida cuando abandonaste el hotel y que oíste a Sir Eustace dictarle a la señorita Pettigrew. ¿Dónde estaba el coronel Reis? No pude encontrarle en ninguna parte. ¿Tenía algún motivo para creer que tú y yo pudiésemos tener amistad? Puede haberlo tenido, respondí, pensativa, recordando nuestra conversación en los matopos. Es un hombre de personalidad muy fuerte, proseguí, pero no se ajusta a la idea que yo me he formado del coronel. Y de todas formas, semejante idea resultaría ridícula. Pertenece al servicio secreto. ¿Cómo lo sabes? Es la cosa más fácil del mundo insinuar una cosa así. Nadie lo contradice, y el rumor se propaga hasta que todo el mundo lo toma por el Evangelio. Proporciona una excusa para toda suerte de actos dudosos. ¿Te es simpático Reis? Me lo es, y no me lo es. Me repele y al mismo tiempo me fascina. Pero una cosa sé. Siempre le tengo algo de miedo. No sé si lo sabes, anunció Henry, despacio. Pero estaba en África del Sur por el tiempo en que se cometió el robo. Si fue él quien le contó a Susan la historia del coronel y dijo que había estado en París intentando ponerse sobre la pista. Enmascaramiento, y muy ingenioso, por cierto. ¿Qué papel desempeña Paget en el asunto entonces? ¿Trabajaba a sueldo de Reis? Quizá, anunció Henry deliberadamente, no desempeñe ningún papel. ¿Cómo? Haz memoria, Anita. ¿Oíste alguna vez la versión que dio Paget de lo sucedido aquella noche a bordo del Kilmorden? Sí, por boca de Sir Eustace. Repetí la historia. Henry me escuchó atentamente. Vio a un hombre que venía, al parecer, del camarote de Sir Eustace, y le siguió a cubierta. ¿Es lo que dice él? ¿Y quién tenía el camarote de enfrente al de Sir Eustace? El coronel Reis. Supongo que el coronel Reis subió a cubierta, y al fallarle su ataque contra ti, dio la vuelta y se encontró con Paget, que salía en aquel momento por la puerta del salón. Le derriba de un puñetazo y se mete dentro, cerrando la puerta. Llegamos nosotros y encontramos a Paget caído. ¿Qué te parece? ¿Olvidas que declaró positivamente que fuiste tú quien le derribó? Bueno, pues suponte que en el preciso instante en que recobra el conocimiento, me ve a mí desaparecer a lo lejos. ¿No daría por sentado que era yo su atacante? Sobre todo teniendo en cuenta que había creído, desde el primer momento, que era yo la persona que había estado siguiendo con afán. Es posible, sí, contesté, pero eso cambia todas nuestras ideas. Y hay otras cosas. La mayoría de ellas son fáciles de explicar. El hombre que te siguió a Ciudad del Cabo le habló a Paget, y éste consultó su reloj. Cabe la posibilidad de que aquel hombre solo le estuviera preguntando la hora. ¿Que fue nada más que una simple coincidencia, quiere decir? No, precisamente. Hay método en todo esto. Parece existir un plan para relacionar a Paget con el asunto. ¿Por qué se escogió la casa del molino para el asesinato? ¿Sería porque Paget había estado en Kimberley cuando se robaron los diamantes?
Le hubiese encargado a él con la responsabilidad del crimen, de no haberme presentado yo tan providencialmente en escena. Así pues, ¿tú crees que puede ser completamente inocente? Así parece. Pero si eso es cierto, tenemos que averiguar lo que estaba haciendo en Marlow. Si puede dar una explicación razonable de eso, estamos sobre la pista verdadera. Se puso en pie. Es más de medianoche. Acuéstate, Ana, y duerme un poco. Un poco antes de amanecer te cruzaré en la canoa. Es preciso que tomes el tren de Livingston. Tengo allí un amigo que te ocultará hasta que salga el tren. Ve a Bulawayo y coge el tren para Beira. Puedo averiguar por medio de mi amigo de Livingston qué está sucediendo en el hotel y dónde están tus amigos ahora. Beira, dije pensativa. Sí, Ana, has de ir a Beira. Este es trabajo de hombres. Déjalo de mi cuenta. La emoción nos había dejado momentáneamente mientras discutíamos la situación. Pero ahora volvió a apoderarse de nosotros. Ni siquiera nos miramos. Está bien, dije. Y entré en la cabaña. Me eché sobre las pieles del lecho, pero no me dormí. Oí a Henry Raybone pasearse de un lado para otro, hora tras hora. Por fin me llamó. Vamos, Ana, es hora de marchar. Me levanté y salí, obediente. Todavía era de noche, pero sabía que no tardaría en amanecer. Usaremos el bote, no la canoa automóvil, empezó a decir Henry, y cayó de pronto, alzando la mano. Chitón. ¿Qué es eso? Escuché. No pude oír nada. Tenía él más agudo el oído que yo. Sin embargo, el oído del hombre que ha vivido mucho tiempo en grandes soledades. No tardé en oír yo también el leve rumor de canaletes al introducirse en el agua. Procedía de la ribera derecha del río y se aproximaba a nuestro embarcadero. Escudriñamos la oscuridad y distinguimos un bulto sobre la superficie del agua. Era una embarcación. Luego surgió una llamarada. Alguien había encendido una cerilla. A su resplandor reconocí a un hombre. Al holandés barbirrojo del chalet de Muizenberg. Los demás eran indígenas. ¡Aprisa, a la cabaña! Me empujó hacia adentro. Descolgó de la pared un par de escopetas y un revólver. ¿Sabes cargar un rifle? Nunca lo he hecho. Enséñame cómo se hace. Aprendí enseguida. Cerramos la puerta y Henry se colocó junto a la ventana que daba hacia el embarcadero. El bote estaba a punto de atracar. ¿Quién va? Preguntó Henry con su sonora voz. Cualquier duda que hubiéramos podido tener acerca de las intenciones de nuestros visitantes se disiparon enseguida. Una lluvia de balas cayó a nuestro alrededor. Afortunadamente ninguna de ellas nos dio. Henry alzó la escopeta. Sonó una detonación, y otra, y otra. Oí dos gemidos y un chapuzón. Eso les ha dado algo en qué pensar, murmuró sombrío, alargando la mano hacia la otra escopeta. Procura permanecer bien al fondo por lo que más quieras, Ana, y carga a prisa. Más proyectiles. Uno le rozó la mejilla a Henry. Los disparos con que él contestó fueron más certeros que los del enemigo. Yo tenía ya cargada la escopeta cuando se volvió a cogerla. Me rodeó con el brazo izquierdo, me estrechó contra su pecho y me besó con ferocidad antes de volverse hacia la ventana otra vez. De pronto lanzó un grito. Se van. Ya han recibido bastante. Resultan un blanco magnífico allá en el agua y no pueden ver cuántos somos. Están derrotados de momento, pero volverán. Tendremos que prepararnos para recibirlos. Dejó caer la escopeta y se volvió hacia mí. Ana, hermosa, maravillosa reina,
valiente como una leona, pelinegra hechicera. Me tomó entre sus brazos, me besó el cabello, los ojos, la boca. Y ahora al navío, dijo soltándome de pronto. Saca esas latas de petróleo. Hice lo que me mandaba. Él estaba ocupado dentro de la cabaña. A los pocos momentos le vi en el tejado, arrastrándose con algo en los brazos. Se reunió conmigo un par de minutos más tarde. Baja a la embarcación. Tendremos que transportarla al otro lado de la isla. Recogió el petróleo al desaparecer yo. Vuelven, dije en voz baja. Había visto destacarse una mancha en la ribera opuesta. Bajó corriendo a mi lado. Justamente a tiempo, pero ¿dónde diablos está el bote? Había cortado las amarras de los dos. Henry emitió un leve silbido. Nos encontramos en un trance apurado, querida. ¿Te asusta? No, a tu lado no. Ah, pero el morir juntos no es muy divertido. Haremos algo mejor que eso. Fíjate, son 2 botes llenos esta vez. Van a desembarcar en 2 puntos distintos. Ahora vamos a ver el resultado de mi pantomima. No había hecho más que decirlo cuando surgió una llamarada de la cabaña. Su luz iluminó a 2 figuras agazapadas sobre el tejado. Mi ropa vieja, llena de trapos. Pero tardarán en darse cuenta de ello. Vamos, Ana. Tenemos que recurrir a medios desesperados. Cruzamos la isla a todo correr, asidos de la mano. Solo un estrecho canal de agua la separaba de la ribera por aquel lado. Tenemos que cruzar a nado. ¿Sabes nadar, Ana? Aunque no importa, puedo llevarte yo. Es mal sitio para una embarcación. Hay demasiadas rocas, pero es el mejor sitio para atravesar a nado, y el lado que hemos de alcanzar para ir a Livingstone. Sé nadar un poco. Más distancia de esa. ¿En qué consiste el peligro, Henry? Porque había notado su expresión. ¿Tiburones? No, boba. Los tiburones viven en el mar. Pero eres perspicaz, Ana. Cocodrilos, ese es el peligro. Cocodrilos. Sí, no pienses en ellos. O reza, según te dé cuando nades. Nos echamos al agua. Mis oraciones debieron de ser eficaces, porque llegamos a la otra orilla sin incidentes, y salimos del río chorreando. Ahora a Livingstone. Es duro el camino, me temo, y el llevar la ropa mojada no nos ayudará, pero hay que hacerlo. Aquella caminata fue una verdadera pesadilla. La falda mojada me azotaba las piernas y se adhería al pie. Las espinas no tardaron en hacerme trizas las medias. Por fin me detuve, completamente agotada. Henry volvió a mi lado. Ánimo, querida, te llevaré un poco. Así entré en Livingstone, echada a un hombro como un saco de patatas. No sé cómo pudo conmigo tanto rato, y por semejante camino. Empezaba a rayar la aurora. El amigo de Henry era un joven de 20 años, propietario de una tienda de curiosidades indígenas. Se llamaba Ned. Quizá tuviera otro nombre, pero yo jamás lo oí. No pareció sorprenderse de lo más mínimo al ver entrar a Henry chorreando y con una mujer, no menos calada, de la mano. Los hombres son maravillosos. Nos dio de comer y café caliente, y nos puso a secar la ropa mientras nos envolvíamos en mantas de Manchester, de colores chillones. En la minúscula trastienda no corríamos el menor peligro de ser vistos. Mientras iba él a investigar qué había sido de Sir Eustace y sus amigos, y averiguar si había quedado alguno de ellos en el hotel. Fue entonces cuando le informé a Henry que nada del mundo me induciría a ir a Beira. Jamás había tenido la menor intención de ir de todas formas. Ahora, por añadidura, toda razón de marchar allí había desaparecido. El objeto del plan había sido conseguir que mis amigos siguieran creyéndome muerta. Ahora que sabían que no lo estaba,
De nada serviría que marchase a Beira. Ningún trabajo les costaría seguirme hasta allí y asesinarme tranquilamente. No tendría nadie que me protegiera. Se acordó, por fin, que me reuniría con Susan donde quiera que se encontrase y que dedicaría todas mis energías a cuidarme. No debía, con pretexto alguno, buscar aventuras ni intentar dar jaque al coronel. Mi obligación era permanecer tranquilamente al lado de Susan y aguardar instrucciones de Henry. Los diamantes habían de depositarse en el banco de Kimberley a nombre de Parker. Hay otra cosa, dije pensativa. ¿Deberíamos tener una clave o algo así? No conviene correr el riesgo de que se nos vuelva a engañar con mensajes falsos. Eso es muy fácil. Todo mensaje que proceda genuinamente de mí contendrá la conjunción I tachada. Todo lo que no lleve la marca registrada es una burda imitación, murmuré. ¿Y los telegramas? Cualquier telegrama mío irá firmado por Andy. El tren llegará pronto ya, Henry, dijo Ned, asomando la cabeza y volviéndola a retirar inmediatamente. Me puse en pie. ¿Y he de casarme con un hombre formal, bueno y trabajador si lo encuentro? Pregunté humildemente. Dios, exclamó. Como llegues a casarte alguna vez con uno que no sea yo, Anita, le retuerzo el pescuezo. En cuanto a ti, ¿qué? Pregunté, agradablemente nerviosa en espera de su respuesta. Te llevaré conmigo y no dejaré un hueso sano en tu cuerpo. ¿Qué marido más delicioso he escogido? Murmuré satíricamente. ¿Y cómo cambia de opinión de la noche a la mañana?